lleno aquí escuchando sus santas palabras, sus mandamientos de su ley, vuestro Dios. Vamos entonces a ponernos de rodillas para adorar a vuestro Dios y pedir también por la salvación de todos nuestros hermanos que estuvieron un día aquí y que son sus miembros, son sus hijos, y que también por el mundo entero, para que se acojan a esta oportunidad que nos da el Señor en estos últimos tiempos. Vamos entonces a ponernos de rodillas. Oh Padre y Dios, mi Señor Jesús. Gracias Padre Santo, porque nuevamente he retornado, Señor, a tu santa iglesia, donde tú siempre nos has hablado y nos hablarás y seguirás hablando hasta cuando tú lo permitas, de tu bendita gracia, Señor. Señor, pero tú sabes dónde me ordenas, Señor, así como ordenaste a tus profetas en los tiempos pasados. Pues, Señor, pon firme mis pies y mis ojos, Señor, que son los frontales, para seguir adelante, Señor, llevando tu palabra por este mundo a las almas que realmente te conocen, pero no como debía ser, Señor, o que también no te conocen, Padre Santo, porque tú ya nos adviertes que estamos en los últimos días de gracia que nos das. Oh, mi Dios santísimo, Señor, gracias, Padre mío, porque tú te hayas fijado, Señor, en la hermosura de tus ojitos, haberme mirado y guiándome, Señor, realmente para tus caminos, como los hiciste en el pasado tus santos profetas y también cuando estuviste con tus santos apóstoles. Oh, gracias, mi Señor Jesús, bendito seas, alabado seas por siempre y para siempre, Señor. Señor, te pedimos y te rogamos y te imploramos por todos los hijos que has tenido aquí, hijas, y que hoy en día no vienen siquiera para arrodillarse y orar en el templo que es tuyo, Señor, porque no es nuestro. Tú sabrás a dónde están, Señor, y sabrás también lo que harás con cada uno de ellos por haberse olvidado el santo día sábado, Señor. Oh amante Padre y Dios, este es tu día santo, mi Señor Jesús, que debemos recordarlo el mundo entero, pero pareciera, Señor, que se olvidan realmente. El mundo entero se va a olvidar. Oh, mi Señor, hazme firme siempre, Señor, en tu palabra, en tus mandamientos, de tus santas leyes. Oh, mi Señor Jesús bendito. Pedimos, Señor, por ellas y por ellos, que los perdones porque no han entendido bien tus santos mandamientos, Señor. Perdónalos, Señor, a todas tus hijas porque son bautizadas y bautizados. Tú sabes de cada uno de ellos cuáles son sus caminos. Solamente te los expongo a ti, Señor, como Padre. Tú sabrás, Señor, reprenderlos, perdonarlos. No lo sé, Señor. Solo usted sabe, mi Dios. Gracias, Padre mío. Bendito y alabado seas, mi Señor. Bendito y alabado seas, mi Señor. Oh Dios, oh Dios, como siervo sediento voy a ti, en busca del agua de tu corazón. Como siervo sediento voy a ti, en busca del agua de tu corazón. Sí, Señor, sí, mi Dios. Llévanos por el camino de la luz. Sí, Señor, llévanos por el camino de la luz. Sí, Señor. Amén, Padre. Amén. Amén. Hablo estas palabras a todos los hijos de Israel. El pueblo alzó su voz y lloró. Ahora, lloró, dice, ¿no? Y en el versículo 5 que dice, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí
sacrificios ¿a quién? A Jehová. ¿Y qué sacrificio sería que les ofrecería? En aquel tiempo había el tabernáculo en la tierra, el santuario terrenal, y se sacrificaba el cordero que representaba la muerte de vuestro Señor Jesucristo en ese tiempo, que ya había ese derramamiento y que se mataba ese corderito, porque era la representación de que el Cordero de Dios iba a morir por el pecado de la raza humana de este planeta Tierra. Muy bien, vamos, que nos sigue hablando nuestro Dios. En el versículo 6 dice, que miren que ya ahí es la muerte de Josué, ¿eh? O sea, ya acá Josué muere acá. Este es el ángel de Jehová en Boquín, pero acá ya muerte de Josué. Entonces dice en el versículo 6, porque ya Josué había despedido al pueblo y a los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. ¿Por qué dice estas palabras que se fueron a cada uno? ¿Qué hizo durante ese tiempo Josué? ¿Qué obedeció? ¿Qué mandato obedeció a vuestro Dios? Obedeció el mandato de que él tenía que repartir las tierras, porque Moisés no le permitió que repartiera, porque él no pasó el río Jordán. Entonces él es el que repartía la tierra Josué. Entonces por eso es que les dice a su heredad para poseerla, o sea, a su heredad lo que les había repartido los pueblos o las tierras. Y en el versículo 7, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, que dice que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. ¿Ven? O sea que ellos vieron, los ancianos vieron toda la labor que había cumplido según al mandato de Jehová que había cumplido. Eso es lo que tenemos que entender en la palabra de Dios. Entonces dice así en el versículo 8 dice, por eso dice, aquí había cumplido antes de su muerte, había cumplido Josué. Por eso es que los ancianos sabían muy bien lo que había hecho Jehová con Josué, porque él era el que repartía las heredades en la tierra de Canaán. En el versículo 8 dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, diciendo miren lo que dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Él había muerto. De 110 años había muerto Josué. En el versículo 9 que dice, y lo sepultaron en su heredad, dice en Timatec Sera, en el monte de Efraín. Ahora, ¿qué entienden ustedes por el monte? Muchas veces ya nos ha hablado vuestro Dios. ¿Qué entiende por el monte? ¿Qué es el monte? ¿Qué es aguas? Gente, muchedumbre. ¿Y qué es montes? Gente, montes, gente, pueblos, montes. Por eso dice, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz, o sea, monte, pueblos, es lo que tenemos que entender en la palabra. Y esto nos ha hablado mucho más antes, atrás y al Señor. En el versículo 10 dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y
se levantó después de ellos otra generación que no conocía, miren lo que dice, y toda aquella generación, está hablando de esa generación, los hijos que sacó de Israel, los hijos de Dios, de toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. O sea, no conocía esa generación, pero también tienen sus nombres esas generaciones, hermanos. Muy bien, ahora sigue hablándonos porque continúa los versículos seguidos, por eso es que continúa. En el versículo 11, la apostasía de Israel, la apostasía de Israel y la obra de los jueces, y la obra de los jueces. Por eso es de que si el mundo entero de la raza humana hubiese escudriñado los mandatos de Dios, sabría hoy en día cuáles son sus obligaciones de un juez, de un gobernante, de un gobierno. Pero si nunca llegaron a estos santos libros, no hacían más que jurar, pero nunca siquiera de tomar una palabra para saber. Y miren cómo dice los jueces, está en la santa palabra. ¿Por qué? Porque el Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo, que es el mismo, pues Él en sus mandamientos puso todas esas autoridades. Cuando le dijo a Moisés, reunid al pueblo y llamad a los ancianos, y que de ahí tenía que darles su labor a cada uno de ellos para sus pueblos. Miren, si a esto ya lo hemos escudriñado, pero para que vayamos entendiendo, les explico. Dice así, en el versículo 11 dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo. Ahora ustedes memoricen siquiera algo de lo que nos ha hablado el ángel de Jehová en Boquín, y que nos ha hablado también la muerte de Josué. Entonces ahora nos habla la apostasía, o sea, la maldad, la apostasía de Israel y la obra de los jueces, o sea, la maldad de los hijos de Dios, pero lo malo ante los ojos de Jehová. Y sirvieron ¿a quiénes sirvieron? ¿Qué dicen sus Biblias? ¿Qué dicen sus Biblias? A los Baales, a los que no adoraban a Dios, sino a dioses ajenos, así como ahora que hay una iglesia que se adoran a dioses ajenos. Hay imágenes que tiene ojos y no ve, tiene boca y no habla, tiene manos y no acciona, tiene pies y no camina. Viene un temblor o cualquier cosa, se cae y se rompió. ¿Ha contestado alguna vez cuando se han inclinado de rodillas y les ha contestado lo que han ido a pedir? Esos son los dioses ajenos. Esos son los dioses de Baalá, hermanos, que el Señor reprende, porque solo tenemos un solo Dios, vivo, porque ese Dios estuvo muerto, resucitó y está vivo, y es el único que intercede por nosotros en el santuario celestial, allí en el cielo. Entonces dice así en el versículo 12, y dice, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos. ¿Qué tenemos en todo pueblo? No hay dioses en todos los pueblos que lo cargan, que van bailando y danzando. Tienen un Dios en la sierra que incluso se disfraza del mismísimo Satanás para bailarle. ¿Qué están haciendo? ¿Qué dicen las Escrituras? Y vamos a ver qué dice el Señor. Dice que estaban en sus alrededores, y a los cuales adoraron y provocaron a la ira. Miren, y provocaron a la ira
a Jehová. Y en el versículo 13, ¿qué dice? Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal. Adoraron a esos dioses ajenos, a ese Dios. ¿A qué se le puede decir? A Satanás. Y adoraron a Baal. Y dice Astarote, ya Astarote. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó. Escuchen, se encendió de ira. ¿Cómo nos iba a incendiar de ira si los había sacado de la esclavitud a su pueblo porque los amaba? Y ya no podía resistir tanto dolor. Y miren cómo le pagaban ellos. Por eso dice aquí, y se encendió contra Israel su furor. Jehová, el cual los entregó en manos de robadores. En manos de robadores. Escuchen, que los despojaron, o sea, en manos de rateros, de ladrones. Eso tenemos que entender, que los despojaron y los vendió. Dice, en mano de mira, y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Eso es lo que hizo vuestro Dios. Por la desobediencia de sus palabras, cuando Él mandaba sus mandatos, sus leyes para las naciones y pueblos de este planeta Tierra, con todos sus habitantes, que el Señor había creado a su semejanza. En el versículo 15 que dice, por donde quiera que salía la mano de Jehová, estaba contra ellos para el mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se los había jurado, y tuvieron gran aflicción. ¿Les hablaba el Señor? Ahora les pregunto a ustedes, en lo poco que entiendan, ¿nos habla el Señor ahora? ¿Nos habla hoy en día? Sí, nos habla, nos está hablando actualmente. Ay de vosotros que no guardéis sus palabras. Ay de vosotros, hermanos, porque nos está hablando en sus palabras. En el versículo 16 dice, y Jehová levantó jueces a esta hora. Miren lo que es. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. O sea, el Señor Dios nombró jueces de los que Él había creado, que era su pueblo. Pero tampoco oyeron a sus jueces. Mira qué rebeldía. Así como ahora. ¡Qué rebeldía! Si está cosa tan grandioso cuando nos habla vuestro Dios con las cosas que pasan hoy en día. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras de dioses ajenos. Tras de dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Imagínense lo que hicieron, miren lo que hicieron. ¿Qué dijo acá? Pero tampoco oyeron a sus jueces. No los oyeron. ¿Y qué dice? En que anduvieron sus padres obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. O sea, ellos desobedecieron. No obedecieron a sus padres, lo que ellos hicieron. Y dice, y cuando Jehová les levantaba jueces, miren, cuando Jehová les ponía otra vez, no obedecían a ese juez, les ponía otro juez porque estaban mal. Siempre había la rebeldía, siempre estaban rebeldes, siempre estaban en conflicto. Entonces, cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez. Escuchen bien eso,
Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos. Todo el tiempo aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia. Era movido a misericordia. Por sus, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué era movido? ¿Por qué se movía a misericordia? ¿Qué hacía el pueblo? ¿Se reía, bailaba? ¿Qué hacía el pueblo? Por sus gemidos. El Señor se compadecía por sus gemidos porque lloraban. Lloraban padres, hijos, mujeres lloraban. Y el Señor se compadecía en su misericordia porque ellos lloraban. A causa de los, dice, a causa de los que los oprimían y afligían. Ellos lloraban porque los enemigos los oprimían y los afligían. Mas dice, mas acontecía que al morir el juez, acá ya muere el juez, mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás, volvían atrás, y se corrompían, miren, ya no había autoridad, ya no había nadie, ya no había temor, y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles y inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de sus obstinado camino. Miren lo que hacían, miren lo que hacían, tanto habían visto lo que hizo la misericordia el Padre Celestial con sus hijos, pero los hijos obstinados, una vez que murió el juez, nuevamente, para atrás, nuevamente, volvieron los caminos hacia atrás. Miren, y en el versículo 20, y que eso es importante, porque deben subrayar las cosas importantes que están en las Escrituras. Dice así, dice la palabra de Dios: y la ira de Jehová se encendió, y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres, y no obedecieron a mi voz. Así como ahora se les ruega, se les suplica, se les implora, pero el pueblo no obedece. Pero el día cuando estemos frente al Señor, las naciones, pues ahí sí, recién vendrá el crujir de dientes. Y cuando diga el Señor: a la derecha las ovejitas, benditos de mi Padre, y a la izquierda los cabritos, malditos, al juego eterno y al crujir de diente, afuera los perros. Eso tenemos que entender, y esas palabras están en el Apocalipsis, hermanos. Esta parte que les digo, por eso hay que subrayar, hay que estudiar, leer y pedirle en oración, de rodillas, en súplica, en lágrimas, para que el Espíritu Santo more en nuestra mente y en nuestro corazón. En el versículo 21 dice: tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué. Miren, que dejó Josué, o sea, Josué no llegó a repartirlas todas, dejó algunas naciones, es lo que tenemos que entender, porque Josué ya murió, y por eso es que dice de las naciones que dejó Josué cuando murió. Y en el versículo 22 dice: para probar con ellas a Israel, si procuraría o no seguir el camino de Jehová, andando en él, como lo siguieron sus padres. Entonces, ¿qué entendemos aquí como lo siguieron sus padres? ¿Por qué? Porque todos los hijos de Israel, que eran los hijos de Dios, por su rebeldía, se quedaron ¿dónde? En el desierto, murieron todos. Solamente pasaron
los hijos, los príncipes, a heredar la tierra prometida que les dijo el Señor en la tierra de Canaán. Por eso es que habla, como dice, en él como lo siguieron sus padres, porque ellos ya no pasaron, ellos ya se quedaron por su rebeldía, porque siempre estaban quejándose, por más que el Señor les daba, los atendía, porque Él estaba de día en la columna de la nube y en la noche en la luz, que brillaba y los iluminaba y los cuidaba. Pero ellos siempre se estaban quejando, tales cuando decían que querían volverse a Israel nuevamente, donde había cebolla, donde había ajos, había carne para comer. Entonces, ¿qué hizo el Señor Dios? En su compasión de esta gente, agarró, les mandó codornices, un mes, hasta que dice la palabra de Dios que la carne de la codorniz salía por sus narices. Miren lo que hacían en su rebeldía. Cuando el Señor Dios puso en la tierra que comamos legumbres, granos, agua, frutas. Por eso que habla acá, por eso tan importante es estudiar desde Génesis, palabra por palabra. Y sigue hablándonos. Por eso es que dice, como lo siguieron sus padres. Por esto, escuchen bien, por esto Jehová, aquella nación sin, ¿qué dijo? Por esto, miren, escuchen lo que dice, por esto lo dejó el Señor. Por esto dejó Jehová aquella nación, la dejó, sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. Por eso las dejó esas naciones, sin entregarlas en manos de Josué. O sea, esas naciones de tanta maldad que hacían, porque como adoraban a los dioses ajenos, sabiendo, mirando y viendo todo lo que hacía el Dios vivo para la raza humana, hermanos. Muy bien, ahora vamos a saber qué nos dice para entender un poco más de lo que nos ha hablado el Señor. Vamos a ver, vamos acá a Josué, en el capítulo 15. A Josué, porque estamos en Jueces, pero vamos a Josué, al capítulo 15. Vamos a ir para entender la palabra de vuestro Dios, Josué. Entonces así podemos entender las palabras que nos dice el Señor. Al capítulo 15 y al versículo 63. 63. Busquemos. 63. Está en la siguiente hojita. 63. Miren, esto es para tener más entendimiento de sus palabras. Dice así la palabra de vuestro Dios: mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado en Jebuseo, en Jerusalén, con los hijos de Judá hasta hoy. ¿Ve? Son las ciudades que no arrojó, se quedaron ahí en Jerusalén hasta hoy día que estamos. ¿Bien? 2 de Samuel, vamos a 2 de Samuel. Ya saben que estamos en profecías. Volteen hacia atrásito, 2 de Samuel. Busquemos para así entender las palabras de vuestro Dios que nos habla. Está más adelantito, 2 de Samuel, adelante de donde está hablándonos el Señor. 2 de Samuel, hay 1 de Samuel y 2 de Samuel. Más para adelante, 2 de Samuel. Y el capítulo 5 y el versículo 6. 5 y el versículo 6 de Samuel, 2 de Samuel. 2 de Samuel. Capítulo 5 y versículo 6. Miren lo que dice en el versículo 6 de Samuel. Estamos en profecías. Entonces marchó el rey
con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir David, no pueden entrar acá. ¿Y quién era David? Fue el siervo de Dios, de donde viene Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes pueden seguir estudiando para que entiendan, porque si yo me paso a seguir todo el día estamos solo buscando esa palabra y encontrando más y más allá. Vamos a Primera de Crónicas. Primera de Crónicas. Miren cómo es entender la palabra de Dios. Está adelante. Primera de Crónicas. Más estamos para adelante. Primera de Crónicas. Vamos a ver en qué nos manda. Primera de Crónicas, capítulo 11 y versículo 4. Capítulo 11 y versículo 4. Miren lo que dice la palabra de Dios en el versículo 4. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual, dice, es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Miren, ahora vamos a Josué nuevamente, capítulo 17 y versículo 11 y 13. Josué, volvamos, capítulo 17 a Josué. Y los versículos 11 y 13. 11 y 13. Miren lo que dice. En el 11 dice, en el versículo 11. Era capítulo 17 y versículo 11. Dice: y tuvo también Manasés en Isaacar, y en Aser, y en Betet, Sean, y sus aldeas, y empleaban sus aldeas a los moradores de Dor, y sus aldeas a los moradores de Endor, y sus aldeas a los moradores de Tenaacac, y sus aldeas a los moradores de Megiddo, y sus aldeas 3 provincias. Entonces aquí, si nosotros no podemos escudriñar, que ya hemos escudriñado en Josué, en el capítulo 16, territorios de Efraín y Manasés, son sus territorios. Si nos ponemos y eso ya hemos escudriñado, hermanos, solamente les recuerdo, ¿qué es lo que nos habla vuestro Dios? Nuevamente a Josué, al capítulo 16 y el versículo 10. 16 y al versículo 10, ahí nomás. ¿Qué dice la palabra de Dios? Josué, capítulo 16 y versículo 10. Pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy. Y se fue y dice, miren, hasta hoy. Y fue tributario. Ahora, esta es la palabra tributario. Para que lo busquemos, porque él tributaba a ellos. Tributaba a los que había dado, que eran los hijos de Dios, pero ellos les permitieron que vivieran, pero tenían que tributar a ellos. Para que entendamos la palabra de nuestro Dios. Muy bien. Ya ven cómo nos ha hablado el Señor, que nos ha hablado hoy día, dice el capítulo 2, dice el versículo 1, hasta el versículo 23. Y miren cómo nos hace entender qué es lo que hizo el Señor cuando hablaba a sus santos profetas. Daba sus leyes, que hubiera jueces, que había gobernantes. Por eso, porque cuando recién dio los mandamientos, Moisés estaba exacto. No podía con toda la generación.
era bastante. Se sentía cansado. Entonces vino su suegro Jetro y le dijo, ¿pero qué haces? Le dijo, junta a las naciones, a los hombres grandes, y dales a cada uno su deber. Por eso que se habla en la palabra de Dios que Él llamó a los ancianos, y entonces distribuyó a los ancianos para cada nación, su gobernante, sus jueces. ¿Y qué es lo que tenían que hacer? Y se reunían, y entonces ya Moisés, lo más principal, lo más ya sublime, él lo tenía que hacer. Pero ya tenía aquellos gobernantes que tenía en cada nación y en cada pueblo. Si hubieran seguido los hombres en este planeta Tierra, no estaría tan pronto a la exterminación como está ahorita. Y como está terminando la raza humana ahorita, todos los días hay sangre. ¿Por qué? Todos los días hay crímenes, todos los días hay violaciones, todos los días está el alcohol, todos los días está la droga, la prostitución, el robo. Y toda la maldad por desconocimiento de la palabra de Dios. Por desconocimiento de todas sus palabras, de sus ordenanzas, de sus mandatos. La palabra se dice mandamiento, pero son mandatos, leyes, estatutos, decretos que habló vuestro Dios para esta generación. Pero esta generación nunca obedeció, porque no obedeció, porque aquellos los padres que debían velar por los hijos y enseñarles los caminos de vuestro Dios, se torcieron a adorar a los Baales, porque siguen adorando a los Baales, a los dioses ajenos, siguen danzando para ellos actualmente. Es lo que tenemos que entender en la palabra de Dios. Amén. Amén. Muy bien. Hemos terminado en profecías en el libro de Jueces. Dios mediante, para el próximo me estudian en el capítulo 3, dice el versículo 1 hasta el versículo 30. 3 de Jueces. Muy bien. Ahora vamos al Segundo Testamento, cuando estaba la estadía de nuestro Señor aquí en la tierra, como el Hijo del Hombre entre nosotros. Vamos ahora a escudriñar en el capítulo 8 de San Juan. Capítulo 8 de San Juan. Vamos a escudriñar hasta el versículo 30 también. Dice así la palabra de vuestro Dios en el Segundo Testamento, cuando estuvo el Hijo del Hombre entre los hombres en este planeta Tierra. Dice así la palabra de vuestro Dios. La introducción es la mujer adúltera. Es la introducción. Cada uno se fue a su casa. En el capítulo 8, el versículo 1 dice así, del libro de San Juan. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Qué lindo sería que viniera todo el pueblo y estuviera sentado oyendo las palabras de vuestro Dios, no de las de la hermana Estelita, sino de vuestro Dios. Hermanos, solamente eso es su instrumento de vuestro Dios. En el versículo 3, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, y en el versículo 4, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Miren cómo estos hombres
hombres de la ley que veían muchas veces, lo escuchaban hablar de la doctrina de la salvación. ¿Cómo pues ahora venían a preguntarle para ver qué contestaba el Señor? Como la tentación que lo tentaban a vuestro Dios. Miren cómo venían estos hombres viendo tantas veces, tanto milagro que hacía vuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué dice? Le dijeron, y en el versículo le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en el versículo 5, y en la ley nos mandó Moisés, miren lo que dijeron todavía ellos, y en la ley mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Cómo le provocaban al Señor, como si él no supiera lo que había hecho Moisés. ¿Y Moisés dónde está? ¿No está en profecías? ¿No está en profecías? O sea, no está en su mandamiento, en su ley. Ya estaba, hermanos. Entonces, dice en el versículo 6, mas esto decían tentándole. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribió en la tierra con el dedo. Se inclinó porque sabía sus pensamientos, sabía su corazón de ellos. ¿Cómo no iba a saber si era Dios? Si Él nos los había creado. Sabía todo. En el versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ahora, ¿qué creen? Todos estaban con el pecado. ¿Quién podía estar sin pecado? Actualmente, nadie se casa sin el pecado. Excepción quizás. Bueno, sería, ¿qué sería? La única ramita, ¿no? Que sea este pecado en este mundo, en este planeta Tierra. Porque todos están en el pecado. En el versículo 8 dice, y inclinándose de nuevo hacia el suelo, dice, inclinándose de nuevo así en el suelo, siguió escribiendo en la tierra. O sea, se levantó y se volvió a inclinar nuestro Señor, ¿no? Pero ellos al oír esto, acusados, miren lo que dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Porque su conciencia, ¿cómo iban a tirar la piedra si ellos también estaban en ese pecado? Pero sin embargo, las apedreaban en aquel día cuando las encontraban en el acto, a las mujeres en el adulterio, en el pecado, las apedreaban. Pero era en el tiempo de Moisés, porque las encontraban y las apedreaban. Pero el Señor ya estaba, vino ¿a qué? A salvar ¿qué? Lo que se había perdido. Eso es lo que vino para el perdón. Dice, ¿no? Y sigue hablándonos. Dice, enderezándose Jesús, porque aquí dice, ¿no? Jesús y la mujer estaban en medio. Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Dice, ninguno te condenó. Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete. ¿Y qué le dijo? ¿Y qué dicen sus Biblias? Desde ahora no peques más. Así le dijo, y no peques más. Ahora les pregunto, ¿hay harto de estas mujeres en este planeta Tierra? Sí. Sí. ¿Pero por qué? ¿Por desconocimiento?
de sus palabras del Creador, del que las había creado. Eso. El Señor sabrá también reprender a aquellos pastores que nunca les enseñaron palabra por palabra como Él las había escrito. ¿Acaso el Señor ha dicho que hables una palabra de un libro y te saltees al otro? Solo eso lo hace para que entendamos. Porque entró el capítulo 1 de Génesis y entró la última página, el último capítulo de Apocalipsis, se interpreta las palabras de vuestro Dios. Ahí es cuando enlaza y se interpreta y entendemos lo que el Señor dice para nosotros. Ahí vamos, muy bien. Ahora, para que entendamos qué dice ahora en profecías, vamos a Levíticos. Miren, estamos en el Segundo Testamento, pero nos manda a profecías. Vamos a Levíticos. Busquemos Levíticos, hermanos, para así entender la palabra de vuestro Dios. Vamos a Levíticos, al capítulo 20 y el versículo 10. Capítulo 20 y el versículo 10. ¿Qué dice la palabra de Dios en el versículo 10? Miren lo que dice. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera inflexiblemente serán ¿qué? Muertos. Ay, hermanos, este pueblo debió oírlo al Señor de rodillas, y todos los pueblos del planeta Tierra. Vamos a Deuteronomios, ahí nomás también en el Antiguo Testamento, al capítulo 22, Deuteronomios. Busquemos para que entiendan la palabra de Dios y no digáis aquel día que no sabías, sabéis bien. Al capítulo 22 y los versículos 22 y 24. 22 y 24. El capítulo es 22 y los versículos 22 y 24. Dice así en el versículo 22 de Deuteronomios. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así, dice, así quitarás el mal ¿de qué? De Israel. ¿Israel qué es? El pueblo de Dios. Hermanos, ahora, en el versículo 24 que dice, entonces los sacaréis ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis. Y morirán la joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitará el mal de en medio de ti. Porque ella no gritó, porque pudo gritar para que viniera en su auxilio, pero ella no gritó y también corrió la misma suerte. Porque debía de gritar. Si un hombre viene y me ataca, tengo que pedir auxilio, gritar que me vengan a defender. Pero no que me quedo callada. Entonces encubrí el pecado también. Es lo que tenemos que entender, hermanos. ¿Ve? ¿Y dónde está? Estamos en el Segundo Testamento, cuando estuvo vuestro Dios aquí en la tierra. Por eso es que Él vino para pagar en rescate de nuestros pecados y derramar su preciosísima sangre en este planeta Tierra. Por nosotros. Él es el único hombre, ser humano, que está en el santuario intercediendo por nosotros. El único. Y todos los días, saben muy bien ustedes, el ángel está escribiendo actualmente y llevará en la tarde de cada uno de nosotros, según lo que haya oído, lo que haya pensado en su mente y en su corazón. Amén. Amén. Muy bien. A ver, ahí estamos. Ahí lo que nos habló sobre la mujer adúltera. Y ustedes pueden seguir escudriñando.
Seguimos en el mismo capítulo 8 y el versículo 12. Jesús a la luz del mundo. Jesús a la luz del mundo. ¿Qué dice? En el versículo 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz ¿de qué? ¿La luz de qué tienen? ¿De qué tienen la luz ahorita? ¿Están en tinieblas? No. La luz de la vida, la luz de la vida. Si cuando estén en oscuras, cuando estén muertos, ya no tienen la luz, están muertos. Pero actual estamos con la luz de la vida, hermanos. Por eso, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Y la vida quién es? Nuestro Señor, porque Él nos ha dado la vida y somos a su semejanza. ¿Sí o no? Sí. Hay lo que quiero que entiendan, hermanos. En el versículo 13 dice, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Miren lo que decían estos fariseos. Siempre estaban persiguiéndolo al Señor que los había creado también a ellos. Y en el versículo 14 que dice, respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Claro, estaban con el Dios vivo en su delante y todavía estaba la duda en sus corazones. Estaban con el Creador cuando debían arrojarse al piso, al suelo, y limpiarle, aunque sea con su lengua, con sus cabellos, con su cabeza, el piso para que andara vuestro Creador. Pero miren cómo todavía, tentados ellos por Satanás, cómo iban y buscaban cualquier cosa para poderlo, de qué señalar a nuestro Señor. Dice en el versículo 15, y vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. ¿Ve? Yo no juzgo a nadie, dice. Y dice así, y si yo juzgo, miren, escuchen bien esto de juzgar, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo lo solo, sino yo y Él, sino yo y Él. Miren esas palabritas, sino yo y Él, que me envió el Padre. Eran dos, ¿cierto? Miren lo que dice el Señor. Dice, y si yo juzgo, mi juicio, escuchen bien, mi juicio, Él va a juzgar, Él es el que va a juzgar, Él va a ser el juez. Y los 24 ancianos que serán los que van a componer la corte, donde se va a juzgar. Y dice, es verdadero porque yo soy, dice, porque yo soy yo solo, sino yo. No soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. ¿Ve? Y si yo juzgo, mi juicio es, dice, en el versículo 17 dice, y en nuestra ley está escrito el testimonio de dos hombres. ¿Es verdadero? Miren lo que dice. Y en nuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Quién se estaba refiriendo? ¿Los fariseos o nuestro Señor? Nuestro Señor. Él estaba dando testimonio de Él mismo, porque Él era el Dios, el único Dios que estuvo en el principio en el Espíritu Santo y estaba como el Hijo del Hombre en la tierra. Ahora pues, está también el Espíritu Santo con nosotros y Él está intercediendo
allí en el santuario celestial. En el versículo 19, ellos dijeron, ellos dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me reconocéis, ni a mi Padre. Si a mí me reconocierais, también a mi Padre conoceríais. O sea, si no se daban cuenta que Él estaba ahí delante, no lo reconocían, menos iban a reconocer al Padre. Viendo ellos tantas veces que había hecho tanto milagro, como de dar de comer a los 5,000 hombres, no contando las mujeres, los hijos con 5 peces y 5 panes, a la mujer que estaba con su flujo de sangre de 18 años, toda arrastrando encorvada, también la salvó. Le quitó en la que la tenía atado, como él dice, atado un demonio. Al endemoniado de Gadara, que tenía 1000 demonios. Y se acuerdan bien, que lo conocían y le decían, porque lo conocen los demonios. ¿Y qué dijeron ellos? ¿Qué dijo el endemoniado de Gadara? Que le echara a los cerdos que estaban pasteando, los cuchos, los chanchos, porque ahí comía mucho chancho, mucho cerdo, ese pueblo. Y los chanchos, los demonios se metieron a los miles de chanchos y se fueron barranco abajo al abismo. Porque los demonios lo conocen al Señor y lo conocen su poder del Señor. Amén, hermanos. ¿Ve? Entonces dice, ¿qué dice acá? Dice en el versículo 20, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. ¿Ven lo que dice? Todavía no había llegado su hora. Continuamos en el versículo 21, pero su introducción dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Dice así, en el versículo 1 dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis. Miren esas palabras. ¿No lo buscan hoy en día la raza humana al Señor? Digan la palabra, digan, no tengan temor. No lo buscan, no. Porque si lo buscaran estarían llenos, estaría el sábado lleno esta iglesia hasta afuera, no sé hasta dónde. Y hasta dirían, mejor hermana, predíquenos allá abajo al campo abierto. No lo buscan. No lo buscan. Esa es la verdad. Pero vamos a ver qué va a suceder, hermanos. Así que eso no lo digo yo, debe estar allí las palabras de Dios. Por eso hay que escudriñar en oración, en lágrimas, en ayunas, para que el Espíritu Santo more en nosotros. ¿Qué le dijo? ¿Qué dijo? Hijo, y me buscaréis, pero pero en vuestro pecado moriréis. Miren lo que dijo el Señor. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿Qué van a poder? ¿Qué se va a poder venir? Está lleno de corrupción, de pecado, el corazón, la carne. Hermanos, en el versículo 22 dice, y decían entonces, eran los fariseos, los doctores de la ley, los sacerdotes en aquellos entonces. Decían entonces los judíos, ¿acaso se meterá a sí mismo que dice, a donde yo voy vosotros no podéis venir? Miren lo que decían ellos. Y en el versículo 23, y les dijo, vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo y yo soy
Y dice, y yo no soy de este mundo. O sea, la raza humana es de este mundo, pero el Señor no era de este mundo. Él era de arriba, era el creador. Él era el creador de la raza humana. Y en el versículo 24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy vuestro, dice, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O sea, ¿qué le está diciendo? Si no creían que Él era el Dios, en los pecados morirán. Por eso dice, por eso os dije, por eso Él dijo el Señor, el Salvador, que morirían. Moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis, es como ahora, no cree. ¿Qué están hablando, la hermana Estelita? ¿Qué habla de esa mujer? ¿Qué? Si nadie viene y nadie se preocupa de adquirir estos santos libros para decir, ¿qué? ¿De dónde venimos nosotros? ¿Dónde estamos? ¿Y a dónde vamos a ir? Si nadie se preocupa, ¿cómo vas a ver? Por eso es que dice, porque si no creéis, no creen, porque si no creéis que yo soy, o sea, les está diciendo, es como ahora, si no creen que el Señor está como hombre humano, el único hombre humano en el santuario celestial, intercediendo por nosotros, ¿qué van a creer más? Ellos creen en una imagen, en un Dios que no habla, que tiene ojos y no habla. Pero en el Dios vivo, no. Por eso que le dijo el Señor, si no creéis que yo soy, Él dice, en vuestros pecados moriréis. Si no creen y no creen ahora, morirán en el pecado. Allá terminará, hermanos. Bien, sigue hablándonos el Señor. Aquí dicen ahora, entonces, dicen acá, aquellos hombres que lo perseguían al Señor. Dice, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo he oído. De él esto hablo al mundo. Estaba hablando Dios, pero ellos transgiversaban las palabras. Estaba hablando Dios, hermanos. Y sigue, y miren, ¿qué le dicen? Pero no, miren, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis, entonces conoceréis que yo soy. ¡Ay! Que nada hago por mí mismo. Dice que nada hago por mí. ¿Qué dice? ¿Cómo están en sus Biblias? ¿Están siguiéndome, hermanos? Para que puedan entender, nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó ¿quién? El Padre, así hablo. Ay, hermanos, es San Juan capítulo 8. Está hablando, dice el versículo 12. Miren lo que dice, sigue hablándonos.
en el versículo 29, porque el que me envió conmigo está. Porque el que me envió conmigo está. Estaba Dios, el Espíritu Santo, con él, su Padre. Dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y nosotros los humanos somos los hijos desobedientes. Desobedecemos las palabras de vuestro Dios y vamos tras de el mentiroso, tras del diablo, tras de Satanás, en su mentira, tras del padre de la mentira. No, acá venía esto, acá vas a adorar, te va a responder un mudo. Y dice en el versículo 30, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Hablando, cuando él habló. Muy bien. Ahora, ¿han escuchado lo que dice Jesús, la luz del mundo? A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Dijo, nos habló hoy día. Ahora, para entender de estas palabras que nos ha hablado vuestro Dios, vamos ahora para entenderlas con más, la palabra más eficaz que nos habla el Señor. Vamos a San Mateo, al capítulo 5. San Mateo, capítulo 5. Busquemos, para que así entendáis la palabra de vuestro Dios. Capítulo 5 de San Mateo, y el versículo 14. Versículo 14, 5:14. Dice así la palabra de vuestro Dios. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad, dice, asentada sobre un monte, no se puede esconder. ¿Cómo se va a esconder la ciudad de un monte Jerusalén? ¿Cómo se va a esconder si nosotros estamos en la luz? Eso sería si nos meten bajo de una caja o en un cuarto cerrado. ¿Qué sería entonces? La oscuridad. Porque nosotros, por eso es que miren lo que dice, vosotros sois la luz del mundo, vosotros, les digo, vosotros, porque Él nos dio la luz, la vida, la luz, la vida, la luz. Por eso le dice, vosotros, le dijo, sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte, no se puede esconder. ¿Cómo se va a esconder donde moraba vuestro Dios y mora? Muy bien. Ahora vamos a San Juan, al capítulo 9, versículo 5. 9, ahí nomás estamos, a la otra hojita. Capítulo 9, versículo 5. Miren lo que dice la palabra de Dios. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy ¿de qué? Del mundo. Mientras que el Señor está con nosotros, es la luz. Y estamos en la luz de vuestro Dios. No estamos en las tinieblas, porque vendrá ese día cuando el Señor venga y se aparte el Espíritu Santo y pase el tiempo de atribulaciones y pase de las plagas. Entonces es cuando el Señor recogerá a los suyos. Y quedará aquí en este planeta Tierra Satanás, todos los que le han seguido en la oscuridad, en las tinieblas, porque Satanás es oscuridad, tinieblas, oscuro. Pero vuestro Dios es luz, luz que brilla. Por eso les dijo, vosotros sois la luz del mundo, porque somos sus hijos. ¿Entendéis la palabra de vuestro Dios, hermanos? ¿Ve? ¿Qué dice en San Juan, capítulo 9 y versículo 5? Ahora, San Juan, capítulo 5 y versículo 31. San Juan, busquemos, capítulo 5, busquemos, a ver, capítulo 5 y versículo, acá está,
A ver qué dijo el Señor acá. ¿Dónde estamos? Un momentito. San Juan capítulo 5 y versículo, vamos a volverlo a decir, capítulo 9 y versículo 5, a ver. Capítulo 9, ¿no es cierto? Ya dieron. Capítulo 9 es el que hemos leído ahorita. Sí. Y versículo 5. Ahora vamos a San Juan, capítulo 5 y versículo 31. 31. Versículo 31. Ahí está todo. En la Biblia está más allácito nomás. 31. Dice así la palabra de Dios. Casi está al final de todo lo que habla también acá vuestro Dios. Entonces dice 31. Dice así. Si yo doy testimonio acerca de mí, miren lo que dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Eso está diciendo el Señor Jesús. ¿Ya? Ahí dice, pero si yo les leo un poquito más abajo para que puedan entender. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿Quién es el que da el testimonio? Y usted puede seguir, vosotros enviaréis mensajeros a Juan, y él dio testimonio. ¿Quién dio testimonio del Señor? Juan el Bautista. Él es el que dio el testimonio. Juan el Bautista, yo no decía cuando bautizaba, yo bautizo con agua en el río Jordán, pero el que viene no soy digno ni siquiera de desatarle las sandalias, las correas de su calzado, de sus zapatos, porque él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Eso, Juan bautizaba con agua, como lo hacen ahora los pastores, bautizan con agua. Pero ellos invocan al Espíritu Santo para que baje y sea efectivo ese bautizo para ser hijo de Dios en ese instante. ¿Entendemos la palabra? Muy bien. Muy bien, hermanos. Hasta allí hemos terminado lo que nos ha hablado en los Hechos de los Apóstoles, nuestro Señor Jesucristo. Dios mediante, para el próximo, estudian en el mismo capítulo 8 de San Juan, dice el versículo 31 hasta el versículo 59, para poder entender por la palabra de vuestro Dios, hermanos. Muy bien, vamos ahora para que entiendan. Miren cómo nos ha hablado, hermanos, cada día nos habla el Señor, pero no queda nada en nuestro corazón, no queda nada en nuestra mente. Cada día peor. Satanás está airado. Está que quiere todos. Porque sabe bien que el Señor le ganó en la cruz. Sabe muy bien que lo ganó. Y sabe muy bien que lo echó del cielo aquí a este planeta Tierra. Y ahora como quisiera arrebatarle los suyos, pero no podrán. Por eso dice, muchos serán los llamados, pocos los escogidos. Muchos entrarán por la puerta ancha y por la puerta angosta, muy pocos, hermanos. Amén. Amén. Ahora va a hablarles el Espíritu Santo. Voy a hablarles ahora un poquito del Espíritu Santo también, para que así también tengamos algo que nos quede. En el conflicto de los siglos, en el libro El conflicto de los siglos, que es el Espíritu Santo, nos va a hablar. ¿Qué es la verdadera conversión? ¿Qué es la verdadera convertirse así al camino de Dios? Dice, les voy a leer solamente un pedazo que vamos a leer acá. Dice así, la verdadera conversión es esencial, ustedes escuchen.
donde quiera que la palabra de Dios se predicara, escuchen bien, con fidelidad, los resultados atestiguaban, dice, su divino origen, el Espíritu de Dios. Miren, hermanos, no es leer por leer, hermanos, no, sino ¿qué tiene que hacer el verdadero cristiano para convertirse? Miren, y habla el espíritu de profecía, porque ahora estamos en el Espíritu, hermanos, y hay el que deseche la palabra del Espíritu Santo, hermanos. Por eso es que dice, miren lo que dice. Dice, su divino origen, el Espíritu de Dios, acompañaba el mensaje de sus siervos y su palabra tenía poder. Los pecadores tenían, dice, despertarse con sus conciencias a la luz que alumbraba a todo hombre que viene, dice, que viene a este mundo, iluminaba los lugares más recónditos de sus almas y las ocultas obras de las tinieblas. ¿Ven? Eran puestas de manifiestos una profunda convención, se apoderaba de sus espíritus y corazones, eran redargüidos de pecado, de justicia y el juicio por venir. Tenía conciencia de la justicia de Dios. Y temían tener que comparecer con sus culpas e impurezas ante aquel que dice que escudriña los corazones. ¿Y quién escudriña los corazones? Nuestro Señor, el Espíritu Santo, que escudriña los corazones. En su angustia clamaba, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Al serle revelada la cruz del Calvario, inició del sacrificio infinito y exigió por los pecados de los hombres, venía que solo los méritos de Cristo bastaba para expiar sus transgresiones. Era lo único que podía reconciliar al hombre con Dios. Cuando Él vino a morir en la cruz, era lo único que podía reconciliar al hombre con Dios, porque Él había derramado sus palabras, su sangre preciosa por nosotros. Por eso dice al hombre, con Dios, con su fe y humildad, miren que dice, con su fe y humildad aceptaban al Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Por la sangre de Jesús alcanzaban la remisión de los pecados cometidos anteriormente. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ahí nos vamos a quedar, aunque me faltaba un pedacito para terminarles, pero mejor les termino esto que ya estaba preparado para el día el Señor que les hablaba. Estos creyentes hacían frutos dignos de su arrepentimiento. Creían y eran bautizados y se levantaban para andar en novedad de vida, como nuevas criaturas en Cristo, no para vivir conforme a sus antiguas concupiscencias, sino por la fe en el Hijo de Dios, para seguir sus pisadas, para reflejar
dice, su carácter, para reflejar su carácter y para purificar a sí mismos, así como Él es puro. Amaban lo que antes aborrecieran y aborrecían lo que antes amaran. Los orgullosos y tercos se volvían mansos y humildes de corazón. Los vanidosos y arrogantes se volvían serios y discretos. Los profanos se volvían piadosos, y los borrachos soberbios, y los corrompidos puros. Y los corrompidos puros. ¿Qué tenemos que entender sobre lo que habla el Señor aquí? Dice, de todo lo que nos dice, que aborrecerían y aborrecían. Aquí dice la verdadera conversión, y ese tiene un significado, esa palabra. Cuando estemos, si Dios lo permite, en el reino de Dios, encontraremos prostitutas, asesinos, borrachos, adúlteros, criminales, de todo. Y vamos a decir, ¿y por qué este acá? Si este ha sido un criminal, un borracho, ¿por qué está acá? Pero ¿saben por qué, hermanos? Porque esos, está en la palabra de Dios, cuando dio la invitación que mandó a invitar a los grandes, poderosos, a los reyes, a los ricos, para su banquete. Y ninguno quiso venir, ni vino, porque todos tenían en ese momento que hacer. Cuando venían los que había mandado sus siervos a traer para el banquete, dijeron, no pueden venir porque tenían reuniones, no pueden venir porque tenían asambleas, no pueden venir porque estaban haciendo contratos, no pueden venir porque estaban comprando haciendas, no pueden venir porque estaban comprando toros, y así. Entonces no vinieron nadie de los ricos. Entonces le dijo, ve y trae todo lo que encuentres en la calle. Entonces fueron los siervos y trajeron de canto. Ahí vinieron prostitutas, rateros, asesinos, borrachos, cojos, de todo. Y esos estaban en el banquete. En ese banquete tan grande, de una comida tan exquisita, y un agua tan exquisita. Pero ¿cuál era, hermanos? ¿Cuál era? A ver, ustedes me responden. ¿Qué era? ¿Qué pasó? ¿A qué banquete? ¿Qué banquete entraron? Su palabra, no. Claro, era su palabra, era la conversión. Su palabra, por eso la conversión, su palabra. Escucharon la palabra de vuestro Señor, su evangelio. Y esos son los que se arrepintieron de corazón. No lo volvieron a hacer nunca más. Dijeron, basta, hasta aquí no hacemos. Esos son los que vamos a encontrar en el reino de Dios. Esos hermanos vamos a encontrar en el reino de Dios. Aquellos que invitó a ese banquete, es como ahora que se invita a este banquete. Pero ¿cuántos estamos acá? ¿Dónde están los demás? ¿Y qué dirán aquel día el Señor? Echarlos, atar la paja en manojos y echarlo al fuego. Porque cuando vinieron la lluvia para el arrepentimiento, lo aceptaron. No lo aceptan al Señor. No lo aceptan ahora. Amén, hermanos. Amén. Muy bien. Nos ha hablado el espíritu de profecía. Los eventos finales. Para estos días finales que estamos viviendo actualmente,
son los días que debemos encontrar con más, ¿qué les digo? Ni siquiera pegar los ojos, sino escudriñar las palabras de vuestro Dios y ponerlas en el corazón y en la mente y que marchen. No quedarnos callados tampoco, hermanos. Estos últimos días tan peligrosos que estamos viviendo y la raza humana no está preparada para la venida de Jesús. Jesús ya viene. ¿Por qué? Porque ya está cansado de tanta maldad de la raza humana. Pero esta vez para siempre, porque ya no habrá como en Noé. Noé todavía se ahogaron todos y solamente esa familia se salvó, Noé y su esposa, sus hijos y sus nueras. Pero ahora no habrá, porque ahora será para siempre. El que se quedó en este planeta Tierra, el que se quedó con Satanás y los ángeles caídos, pues dice el Señor que ni ceniza va a quedar. A los que Él se los va a llevar, que va a venir por los suyos, el Señor Jesús, porque Él no va a pisar esta tierra. Él solo va a venir en el aire con las trompetas, porque esta tierra está contaminada. Hasta que después que pase la última batalla, donde Satanás se va a levantar con todos sus súbditos que ha quedado en la oscuridad y las tinieblas, el Señor abrirá la fosa enorme del lago de azufre. Y dicen muchos, ¿y con qué lo va a prender? Lloverá los trozos de fuego que caerá de arriba como brasas y prenderá el lago. Y será metido Satanás, sus ángeles caídos y todos los que no se convirtieron a la palabra de Dios, a seguirlo a Jesús. Amén, hermanos. Muy bien. Vamos entonces ahora, eventos de los últimos días. Aquí vamos a terminar. A ver qué nos habla hoy día para que entendamos un poquito. Dice así en los eventos de los últimos días. Dice, el fin del tiempo de gracia. ¿Por qué dice el fin del tiempo de gracia? ¿Y qué estamos nosotros? En el tiempo de gracia. Muy bien. Dice así Dios, nadie sabe cuándo terminará el tiempo de gracia. Es su introducción. Dios nos ha revelado el tiempo, cuándo terminará este mensaje, o cuándo el tiempo de gracia llegará a su fin. Aceptemos las cosas reveladas para nosotros y para vuestros hijos, pero no procuremos saber lo que ha sido, dice, lo que ha sido mantenido secreto en los concilios del Todopoderoso. Me ha llegado cartas preguntándome si tengo alguna luz especial en cuanto a la fecha de la terminación del tiempo de gracia. Y contesto que solo tengo este mensaje que dar, que ahora es el tiempo de trabajar mientras dure el día. ¿Y el día qué le llaman ustedes? ¿Oscuridad o la luz? La luz. El día, pues viene la noche cuando nadie puede obrar. Hermanos, estamos en este momento de la luz. Cuando venga la noche, ¿quién va a hacer ya nada, hermanos? Nadie. Cuando venga la noche, quiere decir que cuando venga la noche, cuando venga la ley dominical, hermanos. Cuando venga esa ley dominical y se haya llenado las naciones y los pueblos, ha terminado, pues toda la humanidad del planeta Tierra tiene que guardar el día domingo y abolir el día sábado. Solo los verdaderos cristianos son los únicos
Por eso cuando dice, salí pueblo mío de los pueblos, tenemos que salir a refugiarnos en la selva donde haya agua para vivir. ¿Por qué, hermanos? Porque ahí ya no podremos comprar ni vender, en la mano, en la frente, donde quiera que se lo pongan, para trabajar, para vender, para todo, para comer, para todo. Si el verdadero cristiano, el verdadero que se ha convertido, cuando venga esa ley y está avanzando, juntarse los hermanos, los pocos que habrá, y salirnos de los pueblos, porque nosotros nos haremos poner el sello de Dios. Va a ser una cosa sublime y también de mucho valor, porque habrá la persecución, hermanos, y conforme murieron en el pasado, y todos los días se agrupan en los pueblos la gente, se viene de todos lados, se viene, va bajando la gente, los agrupa. Satanás los agrupa en los pueblos para tenerlos ocupados su mente en las cosas más malas que buenas. Por eso, hermanos, estamos en este momento de los últimos días de gracia y debemos aprovecharnos para que no el Señor nos diga, ¿y qué haces, Elías, acá tú escondido? ¿Cuánto tenemos que hablar, hermano? Hable, hermano, hable. Aunque le digan que está usted loco, eres un tal, eres un cual, no le importe. Más dolor va a ser cuando le digan, Señor, ¿y qué hiciste con lo que yo te encomendé? ¿Qué hiciste? ¿Qué importa que nos digan que estamos locos? Locos de amor y locos para salvarnos. Sí, hermano, porque va a decirnos el Señor, ¿qué haces acá, Elías? Tenía miedo Elías porque era el único que había quedado y Jezabel estaba buscándolo para matarlo. E incitaba a su esposo, Acab. Mató a todos los profetas, solo quedaba él solo. Por eso, hermanos, lo único que yo les digo, ¿no? En este momento, este es el último momento, la última oportunidad que nos da vuestro Dios para podernos salvar. Si es que llegamos a alcanzar la misericordia como habla en sus palabras. Pero en eso tenemos que encontrar acá, en estos libros de sus palabras. Aquí está encerrado todo para nosotros. Amén, hermanos. Amén. Muy bien, hermanitos. Ya para que puedan entender las palabras de Dios, escudriñen. Pero ¿cómo les aconsejo que escudriñen, hermanos? Siempre les he hablado, pero no sé, de cantito, dice Génesis, de cantito. Todos los días trácense una página de Génesis, una del Segundo Testamento. Una página de Génesis, una del Segundo Testamento. Y así, y en oración hasta que el día el Señor les ponga, porque les va a dar sabiduría, pero les faltaría el entendimiento por el discernimiento. Y eso se le da al Señor a quien realmente escudriña sus corazones. Amén, hermanitos. Hemos escuchado las palabras de vuestro Dios. Nos vamos a poner de rodillas para agradecerle de sus palabras. Pero nosotros no nos abandonas, Señor. Gracias, amoroso Padre, por tus palabras que nos hablas, Señor, que nos previenes, Padre Santo, para no caer en el pecado y estar un día contigo, Señor. Que nos lleves como el trigo a tu troje, a tus graneros. Oh Padre Celestial, te lo pedimos, te lo suplicamos y te lo imploramos, Señor. Recuérdanos siempre tus palabras, Señor, que están escritas para nosotros en esos santos libros, mi adorado Padre. Oh mi Dios, único, unipotente, Señor. Gracias, gracias Padre Santo, porque hemos escuchado y han quedado guardadas en nuestro corazón para que salgan por nuestros labios para vuestros hermanos y tus hijos, aquellos que tales todavía no te conocen. Gracias, Padre Santo. Señor, bendice a todos los que han venido y que el día sábado sea terminado con toda la felicidad y las bendiciones tuyas, Señor, y que siempre estén escritas
lo que nos has hablado en nuestro corazón y en nuestra mente, que es en el libro precioso del corazón de carne y la mente, Señor, para poner nosotros por obra. Gracias, Padre mío. Y también te pedimos por todos los hermanos que son tus hijos ya, son bautizados, no sé dónde estarán, pero Señor, protégelos, amantísimo Padre Dios. Bendito sea, Señor, que todos tengamos la bendición de Dios en este día sábado. Oh Señor, te damos gracias, Padre, por tus palabras que están escritas en nuestro corazón. Te damos gracias, Padre, por tus palabras que están escritas en nuestro corazón. Sí, Señor, a tu llamado, a tu silbo, nos recogemos, tus ovejitas en tu redil. A tu llamado, a tu silbo, tus ovejitas nos recogemos en tu redil. Sí, Señor Jesús. Sí, Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. Salmos en el capítulo 19. Tabernáculo para el sol, y en este como esposo que sale de su amor, se alegra cual gigante para correr en el camino de un extremo de los cielos. Su salida.